ayer y hoy, aprendiendo del pasado, de Rensis, ayer y hoy. Estamos frente a un cambio de gobierno, pero no estamos muy seguros que haya cambio de actitudes, tanto en los que fueron derrotados como en los que ganaron. Porque es evidente que los que han fomentado esta división social, política y económica en la República apostaron a dos puntos y a dos extremos absolutamente minoritarios, pero que se transformaron en mayoritarios por la difusión que han tenido de la prensa de un lado y del otro. La disputa por los espacios de poder ha llevado a la sociedad argentina a un enfrentamiento casi sin medir y casi sin tener sentido de lo que se estaba haciendo. Simplemente con ingresar a las redes para ver la magnitud de la agresión que se vive de un lado y del otro, la forma en que se maltratan unos y otros, hace que el aire se transforme en irrespirable cuando vivimos bajo el todo o nada con que parece proponerse socialmente la Argentina desde hace mucho tiempo. Y entonces aquí viene la otra parte. Si uno toma como lectura que el desastre que ha dejado la administración de Macri es como para producir episodios judiciales y que terminen presos más de uno de los funcionarios que han gobernado la Argentina, lo mismo pensaban cuando había terminado el gobierno de Cristina el sector que había ganado las elecciones. Y en el mientras tanto, la justicia, que se amolda a esos cambios temperamentales que tiene la sociedad, siempre hace el mismo trabajo. Cuando se tiene poder, se pisan causas; cuando se pierde el poder, se aceleran causas. Pero como si todo esto fuese poco, los ejemplos que dan los que tienen que impartir justicia en la Argentina todavía son mucho más complejos. Desde aquel integrante de la Corte Suprema que tenía departamentos alquilados para la prostitución y que dijo no saberlo, pasando por el fiscal Stornelli, citado 6 veces por el juez Ramos Padilla, y que después de 6 citaciones y después que votó la sociedad, dice ahora Stornelli que va a concurrir a prestar declaración frente al juez. Todos los ejemplos que se dan desde la justicia son realmente reprobables. Ayer se escaparon de la comisaría en Quilmes 11 presos. ¿Ustedes creen que se pueden escapar sin complicidad? ¿Ustedes creen que se van 11 presos detenidos en una comisaría así porque sí? Y entonces, la otra pregunta es ¿por qué las comisarías tienen presos en cantidad? Porque las cárceles en el país están abarrotadas. Y esto demuestra que hay una sociedad malsana y que además difícilmente se corrijan conductas en los establecimientos carcelarios, sino que al contrario, se hacen socios para futuros delitos y aquellos que entran con causas menores terminan después complicados en causas mayores por el contagio de una cárcel o un lugar de detención. Y lo que es peor, el avance de la delincuencia en los jóvenes. En una sociedad que tiene esta situación planteada y que va a pasar de un ingeniero a un abogado, hace que uno se replantee ¿por qué pasa esto si los presidentes mayoritariamente han sido abogados? Han sido gente de leyes. Miren, arranquemos si ustedes quieren con el regreso de la democracia. Alfonsín fue abogado, Menem abogado, Duhalde abogado, De la Rúa abogado, los dos Kirchner, Cristina y Néstor abogados, ahora Alberto Fernández abogado. Es decir, en todo esto lo único que no fue abogado es Macri, el ingeniero. Por eso Macri creyó que el hambre no era importante y que había que hacer obras, ¿no? A lo mejor por su concepto de ingeniero. ¿Y no sería interesante que se preguntaran los abogados por qué, así como algún día en las Fuerzas Armadas
el último grado del teniente general es ser presidente de la República en una dictadura, ¿por qué el último grado de un abogado es ser presidente? ¿No sería interesante preguntarnos por qué, ante tanta abundancia de gente que salió y estudió leyes, la Argentina viva con una justicia como la que tiene? Y entonces allí vamos a encontrar muchas explicaciones que nos van a llevar a darnos cuenta de qué forma está sometida la sociedad. Y en una sociedad donde la justicia no se imparte como corresponde, hace que todos nos guiemos por aquello que decía el Martín Fierro, hacete amigo del comisario. Y con ese mismo concepto asumimos los compromisos internacionales. Toma deuda, total no importa, la paga el de atrás. Toma deuda, no te preocupes, de alguna forma lo vamos a resolver. Y con ese criterio, el de gobernar con deuda, se hicieron cargo durante los periodos democráticos muchos presidentes, algunos a sabiendas y otros sin tener sentido, y terminaron siendo prisioneros de los elencos económicos. Que nadie vota, que nadie elige, lo eligen ellos, los presidentes, cuando no se lo ponen de los sectores de poder económico, y que nos han metido en la Argentina en un verdadero brete con 500.000 millones de dólares de deuda y con una justicia que no solamente ha tenido presidentes que salieron de universidades donde enseñaron leyes y aprendieron leyes y son profesores, como el caso de Fernández, de leyes, sino que además, esto es muy interesante tenerlo presente, los economistas mayoritariamente han suscrito a uno u otro sector de esa misma grieta que tiene la sociedad argentina, pero que han creado ficticiamente los grandes calculines de la economía. En este tiempo de crisis no se puede escuchar a los economistas, porque las decisiones que hay que tomar son exclusivas y puramente políticas. Ahora bien, un presidente elegido que es abogado sabe cuáles son los límites de la ley. Por eso, ayer, en México, almorzó con un representante que le mandó el presidente norteamericano, y estuvieron charlando acerca de la situación de Latinoamérica, y estuvieron charlando también acerca del compromiso del Fondo Monetario Internacional, que otorgó un crédito a la Argentina, pero a un gobierno que, por pedido expreso del secretario del Tesoro norteamericano, por gestión hecha telefónicamente entre Macri y Trump, ahora el presidente de Yankee sabe que ellos le han entregado dinero a la Argentina, pero a una administración que los evaporó. Y como tienen la situación de Chile, la de Ecuador, la de Bolivia, en llamas, están muy preocupados que pasara lo mismo en la Argentina. Y entonces, ¿qué hizo Trump? Lo llamó por teléfono a Fernández días pasados, lo saludó, le dijo que no dudara si tenía alguna necesidad de llamarlo, y ayer le mandó, para que almorzara en México, a un integrante de su máxima confianza, que integra el sector de la seguridad, de defensa de Estados Unidos, pero que además fue integrante del Fondo Monetario Internacional. Y es hoy el responsable de la América Latina y el Caribe, el asesor principal que tiene el presidente norteamericano. Y entonces, Mauricio Claver Carona, así se llama, almorzó con el presidente electo de la Argentina y le dijo a Fernández que no tenía ninguna voluntad de pelearse con Estados Unidos, y revisaron juntos la crisis, le preguntaron sobre Venezuela. Fernández tiene una claridad conceptual sobre Venezuela, es decir, pide que haya libertad, que participen todos, pero que se vote y haya democracia, es decir, es un concepto diferente a lo que piensan algunos otros sectores que integran el frente, y además de hablar y pasar revista a todo lo que ha ocurrido, salió de allí y en el aeropuerto dijo Fernández, ya rumbo a la Argentina, que el Fondo Monetario Internacional tenía que revisar lo que había hecho. ¿Y qué significa lo que había hecho el fondo? Que le prestó a un llamado telefónico orejas y oídos, y que le dijeron que sí a un viejo conocido cuando Franco Macri había mandado a su hijo para hacer negocios con Trump, cuando los dos estaban tratando de construir en Nueva York, y Trump le dijo: acá no te metas, que mando yo y los negocios inmobiliarios son míos. De aquella época
se conocían, y a partir de esa relación, entonces Trump dijo, ayuden a la Argentina, que en realidad era ayuden a Macri, porque había tocado todos los timbres, se habían gastado todas las pilas, se habían metido hasta el cuello, nos habían metido hasta el cuello a todos, sin que reaccionara nadie. Ahora, un país que ha tenido tantos abogados, que ha tenido tantas personalidades en la justicia y que no ejerce el equilibrio judicial, ha permitido que Laura Alonso, que no es abogada, estuviera a cargo de la Oficina Anticorrupción. Claro, la puso un ingeniero, no la puso un abogado. Pero más allá de esto, Laura Alonso, que además confesó estar enamorada de Mauricio Macri, no investigó ninguna de las causas de la presente administración, sino que solamente se preocupó por investigar al gobierno anterior. Por lo tanto, ella también va a tener que pasar por la justicia seguramente, porque cambia, todo cambia, y cuando todo cambia, aparecen cosas como la de Stornelli, que después de 6 citaciones, y después que votó el pueblo argentino, dice, voy a ir a declarar. Es indudable que así no se puede seguir viviendo, que no se puede vivir en la selva donde los comerciantes remarcan todo el tiempo, donde los empresarios no le importa mucho y donde los salarios han sido deprimidos absolutamente, y ahora, ya con dictamen favorable de la comisión que maneja Lipovetsky, el diputado del PRO, y con el visto bueno del Frente de Todos, o como quieran llamarlo, el Frente para la Victoria, o el PJ, o lo que ustedes quieran ponerle como nombre, ya tiene aprobación para tratarse en el recinto, y probablemente se trate, antes de que termine este mandato, la ley de alquileres. ¿Y qué dice la ley de alquileres? Entre otras cosas, que los mandatos van a ser no por 3 años los contratos, sino no por 2 años, sino por 3, y que además se van a ajustar los alquileres a lo que se vaya aumentando los salarios, y también se haga una especie de balance con el costo de la vida y buscar un equilibrio. Claro, lo que ocurre es que 3 años en una Argentina donde no garantizan la estabilidad económica puede hacer que se retraiga la cantidad de lugares en alquiler y que automáticamente, esto más allá de lo que diga la ley, después no haya lugares para alquilar. Y Buenos Aires es una ciudad que tiene una enorme cantidad de departamentos vacíos, mientras hay un montón de gente que no tiene dónde vivir. Por lo cual, me parece que no se puede hacer una legislatura o una legislación así tan de apuro, sin analizar que por más que se quiera proteger al inquilino, que está bien, por el otro lado, no sea cosa que después falten las mercaderías en el mercado y el inquilino, a pesar que tenga una ley a favor, diga, no, yo igual estoy dispuesto a pagar más porque no consigo dónde vivir. ¿Y por qué pasa eso y de apuro cuando tuvieron 4 años para tratarlo? Porque hay cosas que se deciden para complicarle la vida al que sigue, nunca para resolverle el problema al otro. Porque es como le decía antes, como la justicia. La justicia, cuando usted pierde el poder, empieza a actuar y le complica la vida. Ahora, cuando usted vuelve a tener poder político, entonces las cosas empiezan a cambiar. Sino que explique Stornelli por qué después de 6 citaciones va a presentarse frente a Ramos Padilla si el pueblo hubiese votado de otra forma si hubiera hecho eso. Seguramente que no. Estamos atrapados porque vivimos en una jungla sin ley donde se escapan los presos de las comisarías y nadie paga, por más que hayan dejado en disponibilidad al comisario, porque pasan las cosas que ocurren, y entonces cuando ayer hubo una sentencia ejemplar condenando a 10 años de prisión y a la pérdida del ejercicio para toda la vida de la profesión de médico de ruso, el responsable del Garrahan por pornografía infantil, que es un gran ejemplo judicial. Sin embargo, esta sanción no es repetida en todos los casos por todos los juzgados ante situaciones que merecen castigos tan firmes. ¿Y saben por qué? Porque hay lo que se llama gestores de justicia, que hacen que muchos jueces, si los investigáramos, no podrían demostrar el patrimonio. Vaya un día a la playa de estacionamiento y fíjese los autos que usan los secretarios de los secretarios, con los sueldos que tienen, a ver si podrían tener simplemente ese automóvil. Y ahí nos vamos a dar cuenta que así la Argentina se le hace todo muy difícil. Por eso no pasa solamente por
escuchar las voces que la prensa presenta. Pasa también para que hagamos razonar a la gente. Ayer cumplió 150 años La Nación, diario por excelencia de la masonería, diario por excelencia del pensamiento británico en la Argentina, y al donde, por supuesto, Mauricio Macri concurrió muy alegre para conmemorarlo. El diario La Nación, durante 150 años, gravitó de manera total y absoluta en los gobiernos de facto a favor de ellos, en los gobiernos liberales a favor de ellos, y rara vez en defensa de los más sufrientes del país. Por eso tiene un público lector relativo, quizá reducido, porque ahora ya casi los diarios de papel no se leen, y por eso hoy, que es el día del canillita, los muchachos están muy preocupados porque cada día se venden menos diarios. En la Argentina, donde se edita una enorme cantidad de revistas y de libros, esta industria está casi desapareciendo. Y mientras saludamos al canilla y a los periodistas deportivos en su día, decimos que sin justicia no hay política económica que resuelva ningún problema.